Bueno, ¿Ya? bienvenidas a todos. Hola Bruno, Alex, Mitzi. Bienvenidos al Enter Top de octubre. Eh, Como ya muchos seguramente saben, sobre todo los estudiantes que ya están en los ciclos más avanzados de Enter, en los módulos más avanzados. Es un evento que tenemos todos los meses con personas clave de la industria del software. Eh, y lo utilizamos para conocernos, compartir entre nosotros y sobre todo también conocer la historia y un poco adquirir todos los conocimientos de nuestros invitados, de nuestras invitadas que trabajan hoy en el mundo del startup, en la industria tech en general. Eh, Coincidentemente, esta semana bueno, hace 2 semanas y ahora esta semana por el paro, decidimos esta vez hacerlo de manera virtual. Usualmente es un evento presencial, eh, así que hoy tenemos la oportunidad de incluso tener un grupo mayor de invitados, así que mejor aún, porque nos permite que la comunidad crezca un poco más. Así que bienvenidos, este es un evento de la comunidad Enter Tech School, y hoy tenemos a un súper invitado. Eh, Antes de contarles del invitado, quiero darles algunas reglas que tenemos que seguir en los próximos 90 minutos. Lo primero es que hagamos el esfuerzo de estar con las cámaras prendidas para poder estar mucho más conectados entre todos nosotros. Lo segundo es que tengamos comentarios respetuosos. Hagamos el esfuerzo por todos los comentarios que hagamos sean respetuosos y tengamos una participación activa. ¿Ya? No dejemos de participar con el chat. Si por ahí alguien quiere levantar la mano o en el momento de las preguntas, también pueden activar su audio y hacer las preguntas, ¿no? La idea es que sea lo más fluido posible, un conversatorio entre toda la comunidad. Entonces, ¿a quién tenemos hoy? Hoy el invitado, no voy a presentarlo mucho porque nos va a contar un poco más de él. Es alguien que ya hemos tenido en el podcast, seguramente algunos por ahí ya lo han conocido, en el podcast de Enter que sacamos también todos los meses en YouTube, en Instagram. Él es Sebastián Burgos. Sebastián es el CTO y co-founder de Preout. Ahorita nos va a contar un poquito más a detalle. Y en el fondo, para no spoilear su presentación, es alguien que conocimos, que es muy apasionado por la programación eh, y que, bueno, un datito nada más es que viene programando ya, se podría decir, hace más de 20 años. Así que los dejo con Sebastián. Bienvenido, Sebastián. Gracias por estar con todos nosotros y te paso el micrófono. Aplausos virtuales. A ver, el efecto de la DJ, por favor. No hay efecto. Dale, Sebastián. Bienvenido. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Qué pena que no pudimos juntarnos presencialmente por el tema del paro, pero igual emocionada de poder estar aquí y poder conversar con ustedes. La verdad no quiero que sea algo tan formal esta conversación o presentación, me gustaría más que sea una conversación. Así que si es que alguien quiere preguntar algo, que de repente profundiza en algún tema o poner algo sobre la mesa para debatir, por favor, hágalo en cualquier momento, no dude en interrumpirme, eh, porque la idea es esa, no quiero que sea algo tan monótono, pero bueno, ahí vamos resolviendo en el camino. Nada, bueno, ya saben dónde estamos en Entertech School, vamos a hablar un poco sobre mi historia, qué he hecho hasta el día de hoy. Quiero centrarme bastante en el lado técnico. No va a ser mi historia tanto del lado de startup, sino más de cómo se han ido desarrollando cada uno de los productos, digamos, importantes en los que he trabajado. Un poco sobre las tecnologías, los retos técnicos en los que pasamos, y un poco para que vayan viviendo o escuchando cómo es ese día a día en una compañía. En este caso vamos a hablar de startups, que es principalmente mi experiencia. Pasé una etapa muy corta en una fábrica de software, pero creo que no hay mucho que hablar ahí. Así que nada, yo soy, bueno, Sebastián Burgos, soy CTPO y cofundador de FreeOut, donde tenemos un proyecto que se llama reevalúa.com, que ayudamos a las personas a salir de deudas y que puedan reinsertarse al sistema financiero nuevamente.
tenemos un impacto bastante grande en inclusión financiera, sobre todo en reinserción financiera. Tomamos a estas personas que hoy en día nadie les está ofreciendo nada, nadie realmente se está preocupando por ellos más que cobrarles de una manera bastante agresiva, en verdad, y tratamos de una manera amigable llevarlos nuevamente al sistema financiero para que no caigan en préstamos gota a gota, para que eviten este estrés que uno puede pasar por las deudas que puede tener. En el pasado he liderado equipo de tecnología con el que hemos impactado a cientos de millones de latinoamericanos. Fui parte del founding team, quiere decir del equipo, no fundador, sino el equipo que inició el proyecto Cinepapaya. De hecho, fui el primer empleado de Cinepapaya, que en diciembre del 2016 fue adquirida por Fandango. Tanto como Cinepapaya y Fandango, veíamos la venta de entradas al cine en 18 países de Latinoamérica. Y en la etapa de Fandango yo tomo el rol de CTO y reportaba directamente a Fandango Estados Unidos. Yo vengo programando desde los 11 años y en los últimos 8 años he estado principalmente enfocado en el liderazgo de equipos tecnológicos, aunque ya en mi etapa actual de cofundador, de CTO, regresé de nuevo a la programación. Lo había dejado los últimos 2, 3 años en Fandango. Y bueno, lo volví a retomar y en verdad es algo que me encanta y que siempre como que picaban las manos de volver a escribir el código y me encanta de nuevo volver a hacerlo y poder estar aplicando las nuevas cosas que van apareciendo en el camino. Entonces, nada, vamos a ir hablando un poco de los proyectos en los que he estado trabajando. El primer proyecto en el que participé justamente fue Cinepapaya, pero casualmente Cinepapaya no fue exactamente el primer proyecto que hicimos. Cinepapaya nace de una, digámoslo entre comillas, una fábrica de software, que era la excusa, en verdad, la fábrica de software para poder financiarnos y hacer otros proyectos. Estoy con la cámara apagada, ¿no? Acabo de dar cuenta. Eh, Sí, no te quería interrumpir, Sebastián. Perdón. No, sí, me acabo de dar cuenta. Perdón, discúlpeme. Interrúmpame, por favor. Sí, la idea es hacerlo más conversación. Entonces, bueno, Cinepapaya fue el quinto proyecto en el que trabajamos, en esta etapa de tener la excusa de la fábrica de software y mientras íbamos un poco encontrando cuál era ese proyecto tecnológico, porque en esa época nadie hablaba de startups. Estamos hablando del año 2010, 2011. Desarrollamos otros proyectos en el camino. Entre ellos está Empresavio, que era un marketplace para inversionistas con proyectos, Equity, que era para invertir en la bolsa de valores, está Citas Médicas, que era como un Calendly, como una agenda, luego como un cal.com. Desarrollamos Renegocia, que era para que tú puedas poner cuáles eran las deudas que tenías y los bancos te ofrecían tasas para comprar esas deudas. Y el quinto proyecto era papaya.p, que era un VOD con streaming adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Que íbamos detectando la velocidad de tu internet en tiempo real y en base a la velocidad te entregábamos una calidad de video distinta, cosa que la reproducción se hacía fluida. En esa época, casi el único que tenía esa tecnología era Netflix, que ellos estaban utilizando Microsoft Silverlight. Nosotros, de hecho, estuvimos cerca de usar Microsoft Silverlight, pero las licencias eran bastante caras y terminamos utilizando otra alternativa que era bastante más rudimentaria y un poco más compleja de utilizar, pero era open source, que se llamaba Wowza, por si en algún momento alguien quiere hacer algo como un Twitch, un YouTube, un Netflix, un Maps, es de que en verdad por detrás es un poco más, tiene sus cosas raras, pero en palabras sencillas es grabas el video en varias calidades y simplemente indicas como que los rangos de velocidad de internet en los que se va a ir poniendo uno u otro video. Obviamente por detrás hay un montón de cosas más, como DRM, por ejemplo, que el DRM es para que alguien no piratee el video, no se lo descargue y luego lo reproduzca en otro lado. Hay ciertas medidas de seguridad en el medio.
Voy a tratar de que esta conversación sea un poco así, de contarles en más profundidad cómo hemos ido haciendo algunas cosas, por si alguno está interesado en meterse más en el tema. Luego de eso, construimos esa tecnología, pero realmente cuando fuimos a conseguir un catálogo de películas, nos topamos con que no había lo que nosotros estábamos buscando en catálogos, estaban siendo muy caros para la capacidad que teníamos en ese momento. Y a la par habíamos construido una web de carteleras, en donde la idea era que la gente comenzara a relacionar papaya.p con cine. En ese momento no había nadie que tenía una web de carteleras. La forma en la que uno se enteraba de las películas era a través del periódico o algunas webs de los cines. En este caso, el único que lo tenía era Cineplanet. Eh, y realmente lo tenía usualmente desactualizado y el del periódico también desactualizado. ¿Por qué se desactualizan? Porque normalmente en la industria del cine las funciones se mueven en el día a día. ¿Qué quiere decir? Si hoy día comienza a irle súper bien a The Wild Project, que se acaba de estrenar y seguramente puede ser una de las candidatas al Oscar a Mejor Película Animada, eh, lo más probable es que mañana le den más salas. Pero si, por ejemplo, está dando, no sé, sube a mi nube y les fue súper mal en el primer fin de semana, lo más probable es que los días siguientes tenga cada vez menos funciones, porque al final es un negocio, ¿no? Es lógico que yo le voy a poner más funciones, aquí me va a dar más plata, porque al final el gran problema del cine es que tiene una capacidad instalada limitada. Entonces, tengo que utilizar esa capacidad de la manera correcta. No pueden Sebastián, tampoco hacerlo buena gente. Sí, aprovecho para mandarte un abrazo que no te había saludado al inicio. No había visto, como habían varias cámaras prendidas, no había visto que tú ya estabas ahí conectado con la cámara. Así que te agradezco nuevamente igualmente. por estar aquí con nosotros. Qué interesante lo que nos estás contando. O sea, son historias que no sabía. Y lo primero que quería destacar o hacer la pregunta para que puedas aclarar este punto es que Papaya nació para hacer una especie de negocio de streaming, o sea, tener un catálogo y ofrecerte un catálogo con una suscripción o para que puedas comprar películas por ahí, o sea, más o menos como Netflix, era como el Netflix peruano. Literalmente estábamos haciendo un Netflix para Latinoamérica hasta que Netflix entra a Latinoamérica, que fue como en diciembre del 2011, si mi memoria no me falla. Y ahí es que, más sumado a que los catálogos estaban muy caros, comenzamos a arrimarnos un poco más hacia la industria del cine, a vender entradas de cine. De hecho, este fue un proyecto que co-construimos con VK y la primera sala que desplegamos, el primer local que desplegamos fue VK Caminos del Inca, que hoy en día ya no existe, hoy en día es un Cineplanet. Y de las 7 u 8 salas que tenía el cine, solo podíamos vender para 3, porque no nos alcanzaba para comprar más lectores de entrada. ¿Cómo funcionaba esta tecnología en ese momento? Después fue evolucionando. Cuando tú comprabas tu entrada, se te emitía un QR. Ese QR tenía un código único. Cuando tú ibas a la sala y te leían ese QR, que en verdad lo podías llevar como quieras, impreso, en tu celular, te lo podías tatuar, no importa. La cosa es que está el QR. Entonces leíamos ese QR y en ese instante el celular, el lector de entradas, que era un Android, era un Samsung, se iba al servidor, hacía la consulta y respondía si estaba bien o no. Si estaba bien, se mostraba una pantalla verde con algunos datos. Si estaba mal, se mostraba una pantalla roja con otros datos. Esto eventualmente fue evolucionando en el tiempo, porque aunque puede ser relativamente rápida esa ida y vuelta, puede demorar un segundo y un cachito más. El gran problema es que en una cola de 100, 200 personas que puede tener una sala, esperar un segundo ya es mucho, porque la gente estaba muy acostumbrada a acercarse, entrar el papel y entrar, y no tener que debatir absolutamente nada, y estábamos ahora agregando un proceso que era relativamente pesado. Eso eventualmente fue evolucionando y nosotros proactivamente alimentábamos de información a cada uno de los lectores con las entradas que nosotros sabíamos que ese lector iba a leer, porque el lector estaba asignado para un local y acá hay dos modelos. Hay locales de cine donde tienen una sola entrada para todas las salas, por ejemplo el Cinemark del Jockey Plaza. Tiene una sola, bueno, en general casi todos los Cinemark funcionan así. Tienen un solo acceso y tienes todas las salas como en un pasadizo.
pero tienes otro, por ejemplo, VK suele tener ese modelo en el que tú entras y estás completamente libre para moverte y en cada puerta de la sala está alguien con el lector de entrada. Pero igual teníamos esa información de saber en dónde estaba cada uno y en base a eso íbamos alimentando a ese celular digamos, con la información de las entradas que iba a leer. Ahí veo que me están llegando, creo que están escribiendo. Eh, sale su colección en Instagram. No, ahí Sebastián, Ok, Jeffrey decía, ¿cuál fue la primera idea de Cine Papaya? Bruno le ha respondido, ser el Netflix para Latinoamérica, ¿correcto? ¿Esa fue la primera idea de Cine Papaya? sí, O tal cual. Era papaya.p. Y de hecho, en cierto momento nos cambiamos de nombre a Cine Papaya. La razón original del cambio de nombre fue porque el nombre papaya.cl.co ya estaba tomado en muchos países y en algunos casos era muy caro tomarlo, ¿no? El .com, eh, me acuerdo que cuando se le escribió, se consiguió quién era el dueño y se le escribió, su respuesta fue, ustedes pueden pagar un monto de 6 dígitos y bueno, ahí quedó la conversación. Y de ahí, cuando fuimos al de Chile, el de Chile nos quería cobrar como $15,000 y se comenzó a volver un problema. En cambio, Cine Papaya estaba libre, entonces lo tomamos y cambiamos de nombre a Cine Papaya. Otra cosa importante que tuvo en ese momento Cine Papaya fue que tuvimos contratos de exclusividad. Eso hizo que sea muy difícil que otros negocios puedan entrar a competirnos. De hecho, no tuvimos competencia en toda la historia de Cine Papaya y Fandango. No hubo absolutamente nadie más que en todo caso los mismos cines que ofreciera exactamente lo mismo que nosotros, la venta de entradas de cine. En algún momento Sin Escape intentó meterse en la misma industria que nosotros, sacó su propia página web y comenzó a tratar de hablar con los cines, pero lamentablemente teníamos esas barreras de entrada de los contratos de exclusividad. Eso va un poco más si es que hacen startup en algún momento, si es que fundan una startup, es importante tener esas barreras de entrada, esas barreras de defensibilidad. ¿Cómo haces para que nadie entre y llegue exactamente lo mismo que tú? En este caso fue la exclusividad que manteníamos con los cines. Cada historia puede ser completamente distinta. El negocio de Cine Papaya comienza a explotar realmente cuando comenzamos a tener las marcas blancas. Que la marca blanca era una, una copia de la página muy resumida, pero solo tenía las carteleras y que tenía el logo del cine. Y tenía una URL que era, no sé, cinepapaya.com/vk. Y eso se lo entregamos a los cines para que ellos puedan promover. Porque los cines no querían promover la marca Cinepapaya porque ellos consideraban de que su gasto en publicidad podía irse a otro cine, ¿no? Entonces preferían invertir en su propia marca digamos, en su propio landing page. Y eso realmente funcionó muy bien, que los cines hablaran de nosotros y recomendaran comprar a través de esas URLs, realmente hizo que el negocio comenzara a avanzar bastante rápido. Asumare es para nosotros el momento clave y justamente nosotros lo llamamos nuestro Asumare. Fue en abril del 2013. Nosotros antes de esa fecha vendíamos un promedio de entre 50 a 100 entradas diarias. Pero ese día, el estreno de la película Asumare, vendimos 1.000 entradas exactas. Y a partir de ese momento no volvimos a vender nunca más como vendíamos antes. Y esa fue una historia que se fue repitiendo en cada blockbuster que nosotros teníamos. Un blockbuster es una película que vende muchísimas entradas, es súper taquillera. Y cada vez que sucedía eso, que normalmente sucede en el mes de abril de todos los años que se estrenan las principales películas del año, más o menos para que se hagan una idea, en abril se suelen estrenar las películas más taquilleras, los super blockbusters se suelen estrenar en abril. En junio, julio se suelen estrenar los blockbusters pero infantiles. Y últimamente diciembre ha comenzado a agarrar, está tratando de volver a agarrar esa misma fuerza. Y el peor mes del cine es septiembre, porque principalmente regresan los chicos al colegio nuevamente, entonces en Estados Unidos y no estrenan nada importante. Cinepapaya era un monolito y soportaba
realmente bastante tráfico. Era un software que estaba en PHP, estaba en G, Y y I. El frontend era Bootstrap, eh, y una base de datos MySQL. Era un monolito completamente. De hecho, vivió una transición en algún momento de estar en un VPS, que es un servidor privado, un hosting básicamente, a pasar a AWS, que de hecho en ese momento solo corría en una sola instancia, estaba instalada en un S2 único. Un S2 es Elastic Cloud Computing, que es básicamente un servidor virtual, como un VirtualBox, una máquina virtual que se crea dentro de Amazon, y ahí estaba instalada la aplicación. Más hacia el final de Cinepapaya es que eso termina migrando hacia un Elastic Beanstalk, en el que tienes múltiples S2, pero una única base de datos, ¿no? Como que un montón de computadoras virtuales y una única base de datos que va alimentando a todas estas computadoras virtuales. Así fue un poco la evolución a nivel de Y, arquitectura de y el Cinepapaya. stack, y el stack, o sea, el lenguaje y el framework siempre se mantuvo PHP con G. No, no, ya hacia el final de Cinepapaya y en la época de Fandango cambió seguimos trabajando con PHP, pero cambiamos al Laravel. Mm. El frontend siempre fue Bootstrap. Bueno, en esa época no había Tailwind, entonces era 100% Bootstrap. Y en jQuery, verdad, seguro. sí, había muchas cosas de jQuery. Luego, hacia ya hacia el final, ese jQuery fue reemplazado por Vue.js. Y era una especie así de Frankenstein en algunas cosas, pero que realmente nos funcionaba y que respondía a la demanda que teníamos en esas épocas. De hecho, llegamos a vender 5 millones de entradas en el 2016, que ese fue el año que Fandango nos compra, en diciembre del 2016. Llegamos a lanzar 5 versiones del producto. Y esto es importante, ¿no? Y se los digo a ustedes que están empezando, nunca vas a tener el software perfecto. O sea, siempre van a haber cosas que van a romper, cosas que ni te has imaginado que van a romper. Entonces, te puedes matar toda tu vida tratando de resolver todos los edge cases, que se le dice, a los casos como extremos, eh, o lanzas y en el camino comienzas a corregir. Hoy en día, mi consejo es lanza y después vas corrigiendo en el camino, porque la única forma de realmente validar todos esos edge cases o todas tus hipótesis es con el mercado, porque probablemente esa razón súper random, probablemente es súper random y solo pasa una vez en un millón de casos y no vale la pena de repente considerarlo y sí enfocarte en otras cosas que no habías considerado. En nuestro caso, sí sirvió el hecho de estar lanzando constantemente. Hoy en día probablemente no haría una versión de cero, sino trataría de hacer algo mucho más modular desde el inicio, pero tampoco rompiéndome la cabeza de hacer todo en microservicios y todo perfecto. Yo no recomiendo empezar algo con microservicios porque agrega mucha complejidad. ¿En qué sentido? Mira, agrega complejidad porque cada microservicio probablemente puede estar en un stack distinto. Eso quiere decir de que si alguien quiere tocar el microservicio de otra persona, no solo tiene que entender su lógica, sino ahora tiene que aprender otro lenguaje. Luego te puede generar problemas de rendimiento. No sé si sabían, pero si los microservicios tienen un lambda, tienen algo que se llama cold start. ¿Qué significa el cold start? Usualmente los microservicios son como computadoras virtuales, pero que usualmente están apagadas. Y cuando alguien hace una petición, recién se enciende y se mantiene viva por un tiempo y se vuelve a apagar. Ese momento de encender, de instalar todo, se le llama cold start, que puede tomar unas milésimas de segundo, pero si tú tienes este microservicio, que golpeaste otro microservicio, que golpeaste otro microservicio, este otro, ya este otro, se va sumando todos estos tiempos y se comienza a volver lento. Hay formas de controlar ese tipo de situaciones, sí, pero estás agregando más complejidad. Te vas a volver más lento. Imagínate, cuando necesitas levantar el proyecto en tu máquina, necesitas levantar 15 microservicios. No digo que está mal hacerlo, pero para equipos pequeños o proyectos que recién están empezando, no vale la pena tener esa complejidad desde el inicio.
partamos desde lo más rápido a validar y ya luego se va corrigiendo. Te saludo Eduardo Inga, no sé si... Eduardo Inga de VK, hazme acordar si de VK de Sinistar. Ah, mira, ¿qué tal? Qué bueno verte por acá, qué gusto. Justo estaba hablando un poco de los inicios. Con Eduardo Inga, fue justamente con quien trabajé él trabajaba en VK bueno, sí, en VK en ese momento, y él me facilitó los accesos para poder conectarnos a VK por primera vez. En ese momento era una base de datos MySQL a la que nos conectábamos en esa primera versión y tenía que interactuar con esa base de datos directamente, y así comenzamos a vender las primeras entradas al cine. Qué gusto que estés metiéndote al mundo de la programación. Quisiera consultarte qué tecnologías recomiendas usar para elaborar un sistema con mucha concurrencia. Eh, es una buena pregunta. Definitivamente no hay una tecnología perfecta. No, yo recomendaría tomar la tecnología con que más cómodo te sientas. No, yo diría que probablemente hay tecnologías específicas para ya cosas muy deep tech. Por ejemplo, si vamos a hacer AI, probablemente vas a tomar Python, porque en Python también puedes escribir cosas en C. Si vas a escribir de repente algo muy hardware, así pero pesado, probablemente, y no quieres usar C, probablemente puedes estar usando Rust. En algún momento se comenzó a hablar mucho de Go, pero ya se enfrió un poco el tema. Definitivamente no tomes una decisión por moda, oye, todos estamos haciendo ahora Go y nos vamos a hacer Go, o todos estamos ahora usando Node.js y nos vamos por Node.js, sino hazlo con el lenguaje que más cómodo te sientas. Al final, lo de la concurrencia se suele resolver de otras maneras. Por ejemplo, en el caso de Cinepapaya y de Fandango, nosotros la concurrencia la manejábamos con caché. Normalmente casi todo el proceso de la web está completamente cacheado. O sea, cada solicitud que llegaba, o sea, cargaba, o sea, primero, la primera barrera era el CDN que teníamos, el Content Delivery Network, que es como una capa entre tu servidor y el cliente, que en este caso nosotros usábamos Akamai, con K, A-K-A-I-M, A-I, una cosa, Akamai. Es muy caro, lo pagaba Fandango, es muy caro, pero de hecho Facebook utiliza Akamai. O sea, ni siquiera ellos han desarrollado su propio sistema. Netflix utiliza Akamai. Eh, pero te da la posibilidad de que el contenido de tu web sea extremadamente rápida y la mayoría de las consultas las va a aguantar Akamai. Entonces, una vez que pasa esa primera barrera, luego y llega a tu servidor debería ser capaz de responder desde caché. ¿Por qué es de caché? ¿Qué diferencia hay en responder desde caché que responder de base de datos? De hecho, tienes caché en base de datos, pero yo recomendaría utilizar algo como un Memcaché, como un Redis. Eh, Perdón si me veo en lo técnico, ahí estoy hablando muy técnico, pero están estudiando programación y creo que les puede servir más si doy esos términos y que luego se pueden poner a investigar un poco más, o me pueden hacer preguntas y podemos profundizar más. Entonces, ¿qué diferencia te da Memcache o Redis? Que son bases de datos vectoriales en las que son NoSQL, en las que es un key value y la velocidad de respuesta es abismal. ¿No? Es muy rápido porque es una respuesta por key. ¿Cómo funciona? Esas búsquedas por key al final son de árboles binarios, ¿no? Hacen una búsqueda de árboles binarios que es muy rápido. Entonces, eh, digamos, es mejor, en vez de irte a tu base de datos y hacer todas las consultas, es mejor irte a una base de datos no relacional, que podría ser un Redis o un Memcache, a traerte la información necesaria. Esto te sirve mucho para la información que no es tan dinámica. Por ejemplo, la cartelera. Sí, puede cambiar, pero no va a cambiar cada 5 minutos, no va a cambiar cada hora. Entonces, y puedes hacer, de hecho, nosotros hacíamos, que cada vez que se actualizaba la cartelera, nosotros actualizábamos en ese momento ese caché. Entonces, no es que el usuario
digamos, generaba un caché y recién se almacenaba, así que no que nosotros manteníamos fresco ese caché y así el usuario siempre consumía de caché y la base de datos se mantenía aliviada para procesos más importantes. ¿Cuáles eran esos procesos más importantes? Era poder procesar las transacciones, las ventas. Porque al final del día, un MySQL, un Postgres, su mismo nombre lo dice, son bases de datos transaccionales que te permiten hacer transacciones y están especializadas para eso. ¿Y por qué, digamos, ahí sí ya no había caché? Porque, por ejemplo, la distribución de asientos, que son el mapa de asientos, cuáles están disponibles y cuáles no, es algo que no puedes hacer caché porque cambia todo el tiempo. A cada rato está cambiando. Entonces, ahí siempre vas a tener que sacrificar, digamos, base de datos para poder estar respondiendo. Luego también un punto para nosotros que era crítico era cuando íbamos al cine a confirmar la venta. Porque ahí lo que sucedía era el cliente, o sea, yo hago la reserva, el cliente paga y confirmo la reserva en el cine, ¿no? Le decía al cine que ya sé que completó la transacción. Aquí pasaba de que yo podía reconfirmar la reserva, le cobraba al cliente y podía caerse aquí la conexión, pero ya le cobré y devolverle a veces no es inmediato. Entonces, todo este proceso lo teníamos como en transacciones, que es un select for update, si es que alguien quiere meterse en eso, cosa que aseguramos esa operación. También cada vez que seleccionabas un asiento, había una transacción para que dos personas no puedan tomar el mismo asiento. De hecho, a mí me pasó alguna vez, no sé si Eduardo recordará, pero yo llegué a vender 10 asientos en VK Basadre y justamente fue en la misma función. Y justamente fue porque no estaba aplicando transacciones. No me aseguré de que solo una persona esté comprando en ese mismo instante el mismo asiento. En fin, son cosas que uno puede ir aplicando para soportar la alta concurrencia. Si has visto, no he hablado nada de programación, no hablé nada de código. He hablado más de arquitectura porque es una manera mucho más sana de protegerte que hacer que todas las peticiones lleguen a tu servidor y que tu base de datos se tenga que comer todo eso, porque las bases de datos tienen capacidades limitadas. Las bases de datos, a menos que estés pagando por un MySQL Aurora Serverless, no escala. Y al no escalar, no sé, una base de datos muy simple tiene más o menos 250 conexiones en concurrencia. Eso quiere decir de que la 251 se va a quedar en espera, la 252 se va a quedar en espera. Y eso eventualmente genera un problema. El problema se llama Stack Overflow. Seguramente han buscado ese flow, que es el stack de cola overflow, ¿no? Como colapsa la memoria y ¡prac! Muere tu aplicación. Entonces, hay que evitar llegar a esa situación. Bueno, tuvimos el éxito con Fandango y bueno, no quiero hablar tanto de métricas. Ahora vamos a hablar. Ay, no me deja, ahí está. En Fandango, algunos problemas que tuvimos fue que nos enfocamos mucho como producto en resolver hacia el final del funnel. Y eso es algo que quiero dejárselos también como mensaje, ¿no? Es más fácil ampliar el funnel, me refiero a la cantidad de gente que ingresa al inicio en tu web, que ir solucionando el resto del funnel. Entonces es más fácil ir aumentando más el embudo y ir controlando que tus porcentajes de gente que va abandonando el proceso no se caigan, ¿no? Se sigan manteniendo los mismos porcentajes. Y éramos un equipo tech de 30 personas. Digo tech y no dev porque estaba distribuido de varias formas. Teníamos desarrolladores que está separado tanto digamos, en web y servicios. Teníamos otro equipo que era de mobile que se separaba en Android y iOS. Teníamos un equipo de DevOps. eh, Teníamos un equipo de diseñadores, un equipo de Project Manager, un Helpdesk y una persona de cumplimiento. Porque ya al ser parte de MVC ya teníamos que comenzar a cumplir con ciertas certificaciones, ¿no? Principalmente la de PCI, porque nosotros procesábamos con tarjetas de crédito y por el volumen que teníamos. Trabajamos con Scrum y Kanban. Seguramente ya les deben haber hablado sobre estas metodologías de trabajo.
En Scrum específicamente utilizábamos los dailies, los retros, eh, y eso. En Kanban utilizamos el board de Kanban, que inicialmente probamos un montón de cosas. Probamos tenerlo en una pizarra, donde cada uno cumplía con sus tareas y los movía. Luego probamos tenerlo virtual, probamos tenerlo en Jira, pero realmente no nos funcionaba tanto, no se mantenía tan actualizado. Lo que eventualmente nos funcionó, y esto es solo para nosotros, no necesariamente a todos les va a funcionar igual, es que en los dailies nos juntábamos en una pizarra en específico de cada equipo y ahí se movían las tareas y se podía conversar tarea por tarea, qué es lo que habías hecho ayer, qué es lo que ibas a hacer hoy y qué problemas has tenido. Y eso nos funcionó bastante bien esa dinámica. En abril del 2019 vendimos 9 millones de entradas. De hecho, llegamos a tener picos, si no me falla, mi memoria no me falla, como de 15 entradas por segundo. El mapa que estamos viendo a la derecha, ese de un segundo exacto, de todas las entradas que se vendieron para Avengers Endgame. No sé si recuerdan ese momento, pero un año antes habíamos tenido el estreno de Avengers Infinity War, donde Thanos hace el chasquido, se muere la mitad del planeta y todos nos quedamos como que "¿Qué acaba de pasar? No puede ser". Y todos nos vamos tristes del cine. Y luego pasa un año después, se estrena Avengers Endgame y fue una locura total. Se llenaron las salas de un mes entero solo en la preventa. Nunca antes había sucedido algo así en la industria del cine. Fue un hecho histórico. Nosotros vendimos 9 millones de entradas solo en abril. No vendimos más porque la capacidad instalada de los cines con los que trabajamos ya había llegado al máximo. Nosotros llenamos la gran mayoría de salas de la región solo venta por Fandango y fue algo realmente increíble. Eh, bueno, usábamos Cleartap para medir la data. Poco el proceso ya comenzó a volverse algo un poco más profesional, no tan empírico, en el que teníamos user research, que hacíamos entrevistas a los clientes para entender sus necesidades. Por ejemplo, una de las cosas bien interesantes que descubrimos fue que nosotros teníamos como hipótesis que habían dos tipos de personas, que unas a las que iban al cine porque querían ir al cine a ver algo, y otro grupo que iba al cine porque quería ver una película en específico. Y descubrimos que ese segundo grupo de que iba al cine por querer ver una película en específico, o sea, me refiero a que podía ir al cine que sea por querer ir a ver esa película, así viva en Chorrillos el cine esté, no sé, en el Cinemark de Comas, no le importaba, igual iba. Nos dimos cuenta que realmente ese público prácticamente no existe. Las personas tienen dos, en casos extremos, tres cines a los que van y se mueven solo en esos cines. Y eso también hizo que comenzáramos a replantear la web, que de hecho la estuvimos replanteando durante el 2020, antes del cierre de Fandango, que ahorita hablamos de eso, en el que la web estaba orientada, si se encuentra, a las películas, y una vez que entras a las películas veías las, los locales que estaban dando esa película. Cuando en verdad el flujo de la persona era al revés, el flujo de la persona era, quiero ver mi cine cercano y ver qué películas estaban dando en ese cine cercano, ¿no? Porque entonces, bueno, estábamos en un proceso de rediseño completo. Todos los espacios de producción los hacíamos con un Canary Deployment. ¿Qué significa esto? Que el despliegue es progresivo. Y aquí es algo muy interesante. Básicamente, se lanza un cambio al 10% de los usuarios. Si ese cambio no presenta ningún error 500, un error de servidor, se va aumentando el despliegue a más personas hasta que eventualmente llega al 100%. Y eso también, quiero ahí hacer una pausa ahora hablando de Canary Deployment, de que ya en esta época de Fandango, o sea, acá dice Cinepapaya, pero es porque el admin lo teníamos en la URL de Cinepapaya, pero ya éramos Fandango en ese momento. Era muy importante para nosotros el uso de patrones de diseño y de principios de la programación orientada a objetos. Usábamos programación orientada a objetos,
En esa época también se puso muy de moda la programación funcional, pero no la llegamos a aplicar, usamos POO, o OOP, mejor dicho. Eh, y, por ejemplo, y quiero hablarles un poco de eso. Sobre los principios de la programación orientada a objetos está Solid, que para mí es clave que un desarrollador al menos entienda de qué se trata Solid. Solid lo voy a tratar de definir, voy a definir al menos los más importantes, que es el Single Responsibility Principle, que es la S. ¿Qué quiere decir esto? Que tu código tiene que resolver un solo problema a la vez. No puede resolver muchas cosas a la vez. Por ejemplo, un caso de esto es, imagínate que tú tienes un formulario en el que ese formulario eventualmente se guarda en una base de datos. Entonces, yo envío de repente esa petición al servidor a través de un post y de repente tengo una función que se llama save, ¿no? O store. Y en esa función lo que estoy haciendo es validar, en esa función estoy guardando en la base de datos, en esa función estoy enviando un correo, en esa función, no sé, termino haciendo 5 cosas más. Y eso está mal. Eso no es una buena práctica de programación. Lo que uno debería hacer es esto, partirlo en pedazos y que cada uno vaya resolviendo un problema, que tengas, cuando llegue la información a ese método a guardar, ya esos inputs han sido validados, que de repente cuando tú terminas de llenar, de registrar esa información, tú podrías tener de que al momento de guardar se ejecute un evento. Ahí está un patrón de diseño que se llama, por ejemplo, Observer, que está observando los cambios de algún objeto en particular. Entonces, cada vez que suceden estos cambios, debería esto disparar de repente un evento para que se envíe el correo y así distintas formas, ¿no? Ese es el Single Responsibility Principle. Otro que me parece importante es el List of Substitution, que también se parece mucho al inyección de dependencias. ¿Qué quiere decir esto? De que tu clase no tiene por qué tener el conocimiento de absolutamente todo. Por ejemplo, el que envía el correo no necesariamente tiene que saber quién es, cuál es el servicio que voy a utilizar para mandar ese correo. Si voy a utilizar SendGrid, si voy a utilizar MailChimp, si voy a utilizar algún otro, no tiene por qué saberlo. Lo que tiene que saber es que simplemente manda el correo. ¿Y cómo le haces para que sepa? Le inyectas una clase que tiene esa información. Le inyectas conocimiento a ese método para que tenga la información de cómo se envía, pero sin saber cómo. Y eso te da la ventaja de que si en algún momento cambias de proveedor, simplemente switcheas y ahora otro es el que manda. Aquí es importante el uso de interfaces, el uso de polimorfismo y utilizar bien la programación orientada a objetos. De hecho, Cinepapaya y Fandango, una de las cosas más importantes que tenía para poder funcionar y que sea un proceso prácticamente único, si tú comprabas en VK, en Cinemark, en Cine Colombia, en Showcase, la experiencia era exactamente la misma. ¿Y cómo podíamos hacer ese código mantenible? Utilizábamos inyección de dependencias junto con el patrón de diseño de Abstract Factory. Básicamente teníamos un contrato, una interfaz en la que estaba definido los métodos para hacer una venta de entradas, que era obtener precios, obtener mapa, reservar, comprar y cancelar. Y como que indicaba eso. Y cada una de las clases de los cines suscribían ese contrato o implementaban esa interfaz, entonces estaban obligados a tener esos métodos. Pero sí o sí tenía una clase VK, que esa clase tenía estos 5 métodos implementados. Tenía una clase Cinemark que tenía estos 5 métodos implementados. Y aparte tenía otro archivo en el que tenía, digamos, estaba el proceso del usuario. Entonces, dependiendo de la función que él elegía, yo tenía un Abstract Factory que armaba la clase, por ejemplo, de VK y se le inyectaba al proceso de compra. Entonces, así el proceso podía saber
cómo interactuar con VK, pero pero sin saber realmente que estoy utilizando VK. Sé que estoy sonando muy técnico, pero eso es eventualmente lo que te va a llevar a ser un desarrollador semi-senior y senior. Tener claro estos conceptos de la programación orientada a objetos, que los puedes utilizar también en la programación funcional, es importante. Los patrones de diseño, mírenlos como estos son problemas resueltos. No reinventes la rueda, ya alguien lo hizo, ya ha sido validado por la industria y estas son las buenas prácticas que son los patrones de diseño. Si no lo han visto todavía, empiecen ya a verlo porque en verdad es bastante importante para dar el siguiente paso como desarrollador. Una acotación, ya que has hablado de patrones de diseño, un alumno que no sé si está ahorita acá, es Luis Diego, del 102, que ya terminó, y está pasando al 201, justamente me preguntó sobre patrones de diseño, ¿ya? Le expliqué, no tan magistralmente como Sebastián, que me parece que es un súper capo, este, y ¿sabes cómo? O sea, ¿sabes la analogía que me dio que me pareció muy buena? Me dijo, porque él juega ajedrez. Y me dijo, es como cuando estás en una partida de ajedrez y reconoces las fichas, y más o menos si tú has leído libros sobre jugadas de ajedrez, tú sabes que o sea, cómo está acomodado el tablero ahorita, ya tiene una posible solución o un par de soluciones que puedes implementar, ¿verdad? Me dijo. Y le digo, Exacto. exactamente, eso es. Y me pareció alucinante su analogía, y nunca se me ocurrió explicarla en esos términos del ajedrez, pero es eso, ¿no? Es si hay un problema que ya ha tenido o sea, mucha documentación escrita sobre ese problema en particular, técnicamente cómo resolverlo, entonces es aplicar esa solución técnica que ya, digamos que ya se estudió, ya se documentó y ya se sabe que va a funcionar, ¿no? Este, Me pareció muy buena esta analogía. Sí, sí está muy buena. Creo que a mí me gustan mucho los videos de este pata aquí, que se los he compartido. Eh, Creo que explica. ¿Sí está bien el link, no? Sí, sí está bien. Quiero ponerle pausa. Ya. Él explica bastante bien los patrones de diseño. Está en inglés. Es el lenguaje al final con el que se van a topar en el día a día en el mundo de la programación. El contenido de calidad está en inglés. Aunque bueno, hoy en día tienen ChatGPT que también les puede ayudar mucho a entender esos conceptos. Pero él explica bastante bien y te da ejemplos. Es muy bien, es bien pausado. Creo que su inglés es bastante digerible. Así que te lo recomiendo. Habla de un montón de patrones de diseño, habla de Solid, así que creo que es un buen punto de partida. Y recuerden, al final la programación es práctica. Si no se sientan a practicar, no lo van a aprender nunca. En verdad, a veces, sobre todo los patrones de diseño, cuando los programas, te das cuenta lo fáciles que son. Cuando te lo explico así como te lo he explicado ahorita, es como, ¿qué acaba de decir? No entiendo. Es súper complejo. ¿Cómo voy a hacer todo eso? Pero cuando lo haces, dices, era esto. No era tanto al final del día. Y cuando ya lo aprendes, de verdad tu forma de programar cambia por completo, se te hace muy natural utilizarlos. Y si, por ejemplo, ustedes comienzan a utilizar TDD, que es que es Test Driven Development, o sea, primero escriben las pruebas y después programan, te va a obligar eso a utilizar patrones de diseño, porque si no, va a ser muy difícil hacer mocks, muy difícil, pero con patrones de diseño se vuelve todo mucho más sencillo. Bueno, sigamos. Si alguien tiene una pregunta, por favor, interrumpa. Eh, bueno, después de eso, bueno, no cerré la historia de Fandango, pero eh, llega la pandemia en 15 de marzo del 2020. Y bueno, seguíamos trabajando un tiempo, pero en agosto del 2020, NBC Universal, que es la dueña de Fandango Estados Unidos, anuncia el cierre de 50 empresas y en ese cierre también nos incluye a nosotros los de Fandango Latinoamérica y se cierran todas las operaciones. Yo me encargué del proceso de cierre, así que les puedo asegurar de que ya no queda absolutamente nada.
Nada, nada, nada. No, no hay forma de que el proyecto vaya a regresar, así que si alguien quiere hacer un sistema de entradas al cine, es un buen momento. No, no, no va a tener competencia. Eh, y luego viene mi etapa de cofundar una startup. En este caso fue Instacash, la primera startup que desarrollamos. Instacash es un P2P lending donde conectamos a dos personas para que se presten dinero entre ellos, personas que no se conocen, las conectamos para que se presten dinero entre ellos, pero que el solicitaba el préstamo tenía que dejar como garantía su tarjeta de crédito, a la cual le hacíamos una retención por el monto de lo que estaba prestando, más intereses, más comisiones, y en medida que iba pagando su préstamo, íbamos reteniendo cada vez menos hasta eventualmente llegar a cero. Si no paga, nos cobramos la cuota del dinero que teníamos retenido. Esto aquí utiliza un concepto por detrás que se llama preautorizaciones o pre-authorizations, que son retenciones temporales en la tarjeta de crédito, que usualmente duran entre 7 hasta 15 días, dependiendo del giro de negocio, que esto lo llama en Visa, en Mastercard, esto lo llaman MCC, Merchant Code. Y digamos, nosotros jugamos con esos tiempos para extender esta garantía a lo largo del tiempo. Básicamente, si duraba 7 días, al séptimo día eliminamos y volvemos a generar otra, y volvemos a generar otra y otra y otra, y así concatenábamos distintas retenciones para que esté disponible ese dinero en cualquier momento. Pero había un montón de casuísticas que controlar. De hecho, tenemos ahorita mapeadas alrededor de 26 casuísticas que pasa cada vez que se va a renovar se va a renovar la retención, pasa por 26 evaluaciones para ver cuál es el flujo que va a seguir. Porque puede ser que la tarjeta ya no esté disponible, que la robaron, que de repente el procesador la rechazó. Hay muchísimos casos que nosotros tratamos de controlar. Es un MVP que nos demoramos alrededor de 3 meses en construirlo. Eh, siempre estuvo semiautomatizado hasta el día de hoy. Hay algunos procesos que han estado automatizados y otros no, sobre todo porque la no automatización de algo nos permite aprender muchísimo más. Nos permite tener el control de lo que se está haciendo, del proceso, y poder aprender si el proceso está funcionando o no y por qué está fallando. Automatizar a veces te deja ciego de eso, porque está corriendo el flujo y poder tener feedback de lo que está sucediendo se vuelve muy complejo. Esto nuevamente es un monolito en Laravel, pero ya estoy utilizando Tailwind como frontend. 200% recomendado utilizar Tailwind. Volví a amar el frontend y la maquetación después de que apareció Tailwind. Lo odié mucho mientras vivió Bootstrap. Bueno, tuvimos cierta afección con ciertas pasarelas de pago. Nosotros tratamos de resolver el chicken egg problem. ¿A quién adquieres primero? O sea, que tienes es un mercado de dos lados, ¿no? Tienes el prestamista y el prestatario. ¿Quién adquieres primero? Primero adquiero los prestamistas, pero que no van a tener ningún préstamo que colocar. O primero invierto en encontrar prestatarios, que son los que piden el préstamo, pero que no van a tener el préstamo. ¿Cómo consigues esto? ¿Cómo ordenas esto? En nuestro caso lo que hicimos fue, nos enfocamos en de tener un backup de prestamista, que era una persona que estaba dispuesto que tenía el fondeo suficiente para prestar a distintas personas, y nos enfocamos a ir a buscar prestatarios, gente que quería préstamos. Y a medida que íbamos adquiriendo prestatarios, fuimos comenzando a buscar prestamistas. Entonces nos enfocamos en un solo lugar del problema. Una consulta, Sebastián. Sí. Este, este concepto con el que lanzaron Instacash, que es hacer las preautorizaciones de forma constante, ¿ya? Por lo que estabas contando al inicio, cuando estaban creando soluciones en Papaya, no, no era Papaya, ¿no? Era la fábrica de software que hizo, Ujú. ¿no? Pero previo a Papaya Holosens. hacían algunas soluciones parecidas más o menos al concepto core de Instacash, ¿no? O sea, tú ya estabas más o menos por ese mundo desde años atrás, o al menos explorando cómo funcionan esas tecnologías de pagos. Sí, Me, sobre procesamiento, perdón, sí, termina, perdón.
me causa la curiosidad de cómo con ese background técnico, o sea, cómo escogiste a este equipo con el que fundaste Instacash y que entiendo que es el que han continuado juntos con Pre-Out, con Revalúa, porque Ujú. tenías un background bastante, digamos, súper atractivo. Entonces, aventarte a emprender, claro, era también muy emocionante, pero tenías tranquilamente, seguramente asegurado una buena posición en un corporativo. Sí, o sea, bueno, respondiendo más a esa parte de la pregunta, yo a Luis, que es el CEO y mi socio hoy en día, lo conozco en noviembre del 2022. Sé que es noviembre porque hace poco buscamos cuándo fue, pero del 2012, en diciembre, en noviembre del 2012, de una manera súper random. eh, Él quería construir un proyecto que se llamaba Wana, que Mm. era, él tenía un problema en el que organizaba las pichangas de sus amigos y era un problema para él organizarlas y se le había ocurrido un sistema para organizar eso, casi como una especie de Calendly, pero con un montón de cositas más. Eh, y quería alguien que lo desarrollara. Se lo contó a alguien y esa persona casualmente había estudiado conmigo en el colegio, es como 2 promociones mayor que yo. Eh, y le dijo, oye, pero yo conozco a esta persona que de repente podría hacerlo, y él me agrega al Facebook de la nada. Luis me agrega al Facebook de la nada, me dice, tengo esta idea, me gustaría compartirla contigo, ¿por qué no nos juntamos? Por alguna extraña razón le dije que sí a un extraño, y nos juntamos en un Starbucks en el Derby en Surco, en el edificio Cronos. Y, y bueno, y ahí me comentó la idea, comenzamos a conversar, pero él estaba realmente en otras cosas. Él en ese momento tenía restaurantes, Coconube, Via Wok, Pico Gallo, eh, como una especie de fast food, una cosa así. Eh, y yo no lo sentía como que, yo sentía, mejor dicho, de que si aceptaba, yo iba a ser como que el que hace todo y él simplemente está ahí en sus negocios, ¿no? Y aparte, tenía mucha fe de que sin mi papá ya le iba a ir bien. Estaba teniendo movimiento, estábamos ya trabajando con VK, estábamos ya integrándonos con Cinemark. eh, y algo que a mí me encanta en general de los proyectos es el impacto que pueden tener en las personas. No me refiero necesariamente a un impacto de que les va a cambiar la vida positivamente, sino de que la gente lo utilice, ¿no? Y darte cuenta, ya les va a tocar seguramente esa experiencia de ver que alguien está utilizando, alguien que tú no conoces, está utilizando algo que tú has hecho, es una sensación increíble. A mí me ha pasado estar pues, en la combi y ver que alguien está leyendo las noticias de Cinepapaya. O me acuerdo, una vez estaba haciendo una cola en Falabella, en Saga, para comprar algo, y yo veía como 2 parejas de esposos estaban adelante discutiendo para ver a quién le tocaba comprar las entradas en Fandango, ¿no? Y yo estaba por detrás mirando, no, esas experiencias en verdad a mí me encantaban, y tenía claro de que quería hacer algo que también tenga ese tipo de impacto. Eh, pero en ese momento, por eso estaba muy, muy encantado del producto de Cinepapaya y lo que estábamos haciendo. Y sentía que todavía era bastante pronto para irme. Eh, entonces no quedamos en nada, en verdad, en ese momento. Pero seguimos juntándonos de vez en cuando, una vez al año, 2 veces al año. De hecho, entre una de esas, veo el nacimiento de una startup desde cero, ¿no? Que es la competencia de Bruno, que es Kempo. Ahí vi que No es me primo digas. de Anson, es primo de Luis, Ah, y me mira. tocó ver el nacimiento. Yo no tengo ninguna participación y nunca la tuve en el proyecto de ningún tipo, pero sí vi, él me contaba la idea en ese momento de lo que quería construir,
y vi Anson. esa emoción. Anson, Anson exacto. te contaba, ya. Sí. Eh, y bueno, y así se fue dando hasta que nos juntamos en febrero del 2020 y me cuenta la idea de Instacash. Yo ya para ese momento ya estaba con casi 9 años en el proyecto de Cinepapaya Fandango y aunque había tomado hace ya casi como año y medio atrás el puesto de CTO, yo sentía que ya había cumplido un ciclo en la empresa. Algo que a mí me frustraba un poco era el hecho de quedarme tantos años en un mismo lugar y no salir de esa zona de confort y sentía que ya los años estaban pasando y que ya no estaba aprendiendo nada realmente. Ya conocía el negocio del derecho al revés, al menos la venta de entradas la conocía bastante bien. Eh, pero todavía no quería desligarme, ¿no? Estaba en esa zona de confort, me pagaban bien, estaba tranquilo, estaba dirigiendo un equipo, era en ese momento una startup, que ya no era una startup, no sé, en fin, no quiero ahorita ponerme a definir eso, pero que tenía cierto reconocimiento, ¿no? Eh, y entonces yo le digo, me puedo unir al proyecto, pero me puedo unir como mentor y te acompañe en este proceso y buscamos a alguien que nos ayude a desarrollar. Y ahí casualmente mi esposa estaba libre, ella también es programadora, ella es una laboratoria y yo le digo, oye, ¿por qué no la contratamos? Y ella se une al proyecto para comenzar a programar Instacash. Eh, y justo el día que vamos a empezar es el día que empieza la cuarentena. Entonces nos quedamos encerrados. En ese momento yo recién conozco a Juan José, ya iniciando el proyecto. Y, y bueno, y fue un proceso largo, ¿no? Fue desde marzo hasta agosto, que se cierra Fandango y todo, que en agosto me ofrecen ser CTO y cofundador del proyecto. Y ya fue algo un poco natural. Creo que habíamos vivido muchas cosas en esos meses en las que ya para ese momento Luis ya había cerrado todas sus empresas, Juan José había renunciado a todo y los dos estaban 100% metidos en esto. Yo realmente había visto la dinámica de ellos para sacar ese proyecto adelante, cómo realmente ellos estaban apostando todo para que el proyecto funcionara y fue algo que yo dije, o sea, o sea, yo ya me imaginaba que esa situación se podía dar, que me dan esa oferta y yo ya estaba pensando mucho al respecto si tomarla o no y fue como, o sea, si en algún momento quiero emprender algo, tiene que cumplir con que las personas con las que voy a hacer el proyecto realmente se ensucien las manos tanto como yo o más, este, y que el proyecto realmente sea algo que yo considere que pueda tener un futuro. No tanto el proyecto, sino el problema que estamos resolviendo, siento que realmente tiene futuro. El problema que está resolviendo Instacash es de devolverle la confianza a las personas que ya el sistema no está confiando en ellos, ¿no? Que es exactamente el mismo problema que luego seguimos tratando de resolver y creo que Revalúa es la cúspide de cómo solucionar realmente ese problema. Entonces, ese fue un poco el proceso. Fue un proceso largo de conocernos, fue un proceso que luego ya en el día a día del trabajo creo que funcionó. Yo creo, y hoy en día cada vez que me pregunta alguien, oye, ¿cómo busco un CTO? Trato de explicarle que tiene que ser un proceso lento, porque tanto para ellos como para mí era un riesgo contratar de ellos también, traer a alguien que de repente los iba a abandonar o que no funcionaba o que no había química con el equipo, pero creo que eso de llevarlo como mentor, de acompañarnos poco a poco, funcionó para estar juntos, o sea, trabajando ya prácticamente 4 años y realmente la seguimos pasando bien, cada vez trabajamos más y, y te sientes bien por trabajar bastante cuando tú ves que el otro también está trabajando bastante, ¿no? Ya no sientes tanto esa culpa o esa mala sensación de, estoy trabajando de más, sino es como que sientes, vamos, esto lo tenemos que sacar adelante, ¿no? Vamos a seguir empujando para sacar esto adelante. Así fue un poco el Qué proceso. chévere, gracias por esa historia.
Me pareció, o sea, siempre me cuestionaba cómo, digamos, con tanta espalda de, de, de ya logros o con estas credenciales que tienes, cómo decides dar como que un paso a emprender, pero está, o sea, súper, súper bueno y aparte que, bueno, ahora seguramente ya nos vas a contar cómo han hecho estos pivots. No sé si les podrías llamar pivots, pero cómo han pasado de Instacash a Pre-Out y ahora a Revalúa. Creo que ahí también tuvieron un proyecto del cual estuve al tanto, Aldea. No sé Sí, si continúa, pero a ver, cuéntanos. sí, sí, bueno. eh, no sé si son pivots, al final ponerle nombre a las cosas siempre es debatible. Nosotros lo vemos más como un spin-off. De hecho, la empresa se llama Instacash Pre-Out LLC, porque sabíamos que en algún momento íbamos a migrar a Pre-Out, que era el motor detrás de Instacash, que era la garantía para hacer los préstamos, ¿no? Y eso justamente nos lleva a Pre-Out, que ahí tratamos de hacer las cosas un poco distintas a las como las veníamos haciendo, ¿no? Esto fue construido a la par mientras íbamos construyendo Instacash. Era una API con microservicios y el dashboard en monolito. Yo diría microservicios entre comillas porque bueno, son como 5 microservicios. Tratamos de, aunque íbamos a apostar por eso, hacerlo de la manera menos micro para no comprarnos problemas grandes, pero sí pensando en que luego se pueda romper en más pedacitos. eh, y eso justamente el patrón abstract te ayuda muchísimo a eso, a poder después seguir rompiéndolo en más pedacitos pequeños. Eh, Uno de los problemas que tuvimos con Pre-Out fue que abarcamos muchas verticales. O sea, ya cuando lo lanzamos como producto individual, era como que, oye, esto es garantía para todo. Pero luego en el camino nos comenzamos a dar cuenta de que no necesariamente todo necesitaba una garantía y terminamos regresando hacia los préstamos. Pero eso es un poco más hacia el final de la historia. Comenzamos a trabajar con un roadmap de 3 meses, el equipo creció a 15 personas, en tecnología éramos 6 personas, eh, y luego llegó un momento en el que comenzamos a crecer, a tener ventas, pero no era el volumen que realmente nosotros estábamos buscando o el tamaño que queríamos. Pre-Out sigue vivo hasta el día de hoy, sigue teniendo clientes. O sea, por mencionar uno, no sé, Jockey Plaza, si tú alquilas un espacio hoy en día, te van a pedir un pre-out como garantía del espacio, ¿no? Para el módulo, ¿no? Esos módulos que están en los pasadizos, te van a pedir un pre-out para poder asegurar ese espacio. Eh, pero no era exactamente el volumen que queríamos, no necesariamente estábamos, o sea, perdimos un poco el foco del problema y comenzamos a acercarnos nuevamente hacia los préstamos. Pre-out es un gestor de garantías. Una de esas garantías era la tarjeta de crédito. Eventualmente, cuando nos comenzamos a enfocar nuevamente en las lending, o sea, los que hacen préstamos, comenzamos a añadir nuevas garantías. Añadimos joyas, electrodomésticos, avales y descuento por planilla. Eh, y así fuimos metiéndonos un poco más en el mundo de las lending. Pero a la par, parte de nuestro proceso de ventas fue la automatización de los cold email. Y algo que a nosotros siempre nos generaba un poco de ruido era, ¿cómo sabes que el correo que tú estás mandando es mejor que el correo que mandaste antes? Y bajo esa premisa comenzamos a utilizar ChatGPT, en el que nosotros alimentamos a ChatGPT bajo un concepto, me voy un poco de nuevo hacia lo técnico, un concepto que se llama Chain of Thought, cadena de pensamientos. ¿Qué es tan Mira, voy a hacer una cosita. Engineering prompting. Ok. Quiero compartirles esto aquí. Esto de aquí, si no se han metido todavía a AI y quieren aprender sobre técnicas de prompting, me parece que es la mejor guía que hay. Lean la versión en inglés, la versión en español por alguna razón no está completa, pero me parece que es bastante bueno para entender cómo hacer prompting correctamente. No es simplemente escribirle, ¿no? Es como, hay técnicas para guiar una respuesta. Y en este caso usábamos el Chain of Thoughts,
donde simulábamos una conversación que había tenido ChatGPT con una persona, pero realmente esa conversación nunca se había dado, en el que hacíamos como que ChatGPT le preguntaba a la persona, oye, dame un correo bajo estas características, y ChatGPT supuestamente respondía con el correo con más aperturas que había tenido, y así como que 3 veces. Entonces, eso generaba que la nueva vez que ya le hagas la pregunta original, la respuesta de GPT esté guiada bajo esas respuestas que supuestamente ChatGPT te dio. Y así obteníamos una respuesta de muchísima mejor calidad, y eso se mandaba y efectivamente tenía muchísimo más ratio de apertura. El promedio de apertura de un correo es alrededor del 21%. Nosotros teníamos picos de hasta el 80% de apertura de un correo. Entonces realmente estaba funcionando nuestra hipótesis. Y eso lo desarrollamos completamente agnóstico, o sea, como una herramienta paralela, y en algún momento decidimos lanzarla bajo el nombre de aldea.so. Hoy en día Aldea ya no está operativa, o sea, sigue la web ahí disponible, te puedes registrar todo, pero ya no estamos permitiendo enviar más correos porque se comenzó a volver un poco engorroso la forma, o sea, en general darle mantenimiento al proyecto, porque sí nos tocó que algunas malas personas comenzaron a utilizar el software de manera incorrecta para mandar spam, para mandar mails maliciosos, mail de phishing, y es ahí que decidimos mejor pararlo por completo y enfocarnos en donde realmente estábamos enfocados en ese momento, que era Por, pre-out, y en añadir nuevas garantías. Sí, y por detrás, Aldea, ¿qué usabas? ¿A qué proveedor de envío de correo? SendGrid. Ah, ok. Sí, Ok. utiliza SendGrid por detrás. De hecho, no, en algún momento usamos AWS SES, el Simple Email Service de AWS, hasta que alguien mandó mucho spam y nos bloqueó SES. Y ahí nos miramos a SendGrid. ¿Y se quedaron en Em, la capa gratuita o llegaron a pasar a una suscripción de pago? ¿De Con SES? Sendgrid? No, en Sendgrid. No, de pago, de $20. Ah, mira. Pagamos $20, sí. Em, y bueno, ese fue como un side project que tuvimos ahí. Entonces, ya regresando un poco a la historia de Pre-Out, lanzamos estas nuevas garantías, y es ahí donde eh, nos topamos con un nuevo problema, que era que las financieras o las lendings no tienen la capacidad técnica para integrarse a nuestra tecnología. Y es ahí donde lanzamos la marca Revalúa, donde originalmente Revalúa era para recibir todos los créditos rechazados de las financieras, nos lo enviaban a nosotros, y nosotros reevaluábamos a la persona, le tomábamos una garantía y la regresábamos al sistema financiero con una garantía. Pero cuando construimos, de que hecho todavía existe, revalúa.com préstamos. Eh, pero cuando construimos esto y comenzamos a hablar con los usuarios, porque llegaba mucho tráfico y la cantidad de gente que al final completaba el proceso era muy poca, y comenzamos a conversar con los usuarios para ver qué otra garantía añadíamos. En verdad, la conversación inició con que no tienes estas garantías, ¿qué garantía tienes para que te podamos dar un préstamo? Porque nadie te lo está dando. Y nos dimos cuenta que no tenían absolutamente nada. No tenían nada para dejarnos de garantía. No tenían propiedades, no tenían nada de nada que nos pudieran dejar. Y es ahí donde nace un proyecto que parte completamente manual, que nace a finales de febrero de este año. Nace manual porque comenzamos a tomar a estas personas y a asesorarlas financieramente para que se reinserten al sistema financiero, sin realmente saber qué era lo que estábamos haciendo, en el sentido de cuál era el fin de lo que estábamos haciendo. Sí sabíamos la guía que estábamos tomando, pero no sabíamos hacia dónde nos iba a llevar el producto. Y creo que es un proceso correcto y divertido en cierto momento, de que dijimos, el producto nos va a decir qué es lo que tenemos que construir. Ya no vamos a ser nosotros quienes hagamos el producto e imponer cómo hacer las cosas, sino al revés. Y eso se dio haciendo extremadamente todo manual. Era un WhatsApp donde literalmente llegaban las personas y las comenzamos a ayudar una por una a salir de sus problemas financieros y aprender acá en cada caso de uso.
en medida de que nos fue sobrepasando la demanda, comenzamos a automatizar ciertas cosas, como el registro, el ver su información, y hemos ido automatizando poco a poco. Hoy en día nos encontramos en una nueva fase de automatización en el que estamos reemplazando al asesor por una AI. Voy a regresar de nuevo a lo técnico porque creo que puede ser algo muy interesante de explicar de cómo está funcionando esta AI. Esta AI, en principio, lo que hace es recibe un mensaje de WhatsApp. Este mensaje, mejor dicho, categoriza la persona que está mandando el mensaje, que hay dos formas de categorizar. ¿Está suscrito o no está suscrito? Si no está suscrito, lo manda a otra AI que le va a responder de manera, que es una AI muy barata, que está alimentada con preguntas frecuentes y le va a responder en base a esas preguntas frecuentes, pero tiene como objetivo esta AI de poder adquirir esta persona, de volverla un suscriptor. Si tú estás suscrito, entonces vas a pasar por otra AI que está conectada a un RAG. Un RAG es una base de datos vectorial a la que el AI se puede alimentar y con esa información te va a responder de una manera mucho más personal hacia ti, pero sin entrenar a la AI. O sea, la AI no ha sido entrenada con tu información, sino que se alimenta en ese momento con la información que va recibiendo. Y dependiendo del tipo de pregunta, también va a ir categorizando hacia qué otro lado te vas. Por ejemplo, si tú preguntas sobre, sobre tus deudas, va a hacer una consulta a una API y esa respuesta va a pasar por un LLM que le va a dar un formato de lenguaje natural y te lo va a responder. Esa es más o menos la arquitectura que estamos diseñando ahorita. Ahorita está la fase muy inicial, que es el chat, que todavía no está conectado a la AI. Estamos ya haciendo los primeros experimentos con algunos usuarios, conectándolo hacia esta AI para ya irnos más hacia el lado de la automatización. Eh, Luego algo también importante que aprendimos con Revolvo, para esto ya en esta etapa nos redujimos prácticamente a la mitad, de 15 empleados pasamos a 7 en cierto momento, luego pasamos a 8 y ahorita somos 10, pero ya no crecimos en tecnología, comenzamos a crecer ahora en ventas y en marketing, porque estamos en una etapa en la que realmente queremos que las cosas se rompan. O sea, queremos que la demanda nos destruya. Y estamos preparados para soportar eso en este momento. Entonces estamos apuntando a ese crecimiento súper grande. Eh, Nos enfocamos mucho en resolver por etapas, realmente en pensar cuáles son los problemas que queremos resolver ahorita y cómo lo resolvemos rápido, o sea, cómo hacemos que los círculos se cierren, que es algo que decimos internamente bastante, ¿no? Que los ciclos funcionen, que los loops funcionen y así vamos avanzando al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente, pero que las cosas vayan funcionando bien una tras otra, en vez de resolver todo de golpe y al final no resuelves nada. El primer círculo que cerramos fue el Chicken Egg Problem, que en este caso es, tengo al deudor y necesito la entidad. ¿A quién adquiero primero? Entonces, bueno, nos fuimos primero a ir adquiriendo a los deudores. Sí, ya está listo para seguir un poco. Se ve en devalúa.com. Entra ahí. Luego, bueno, nos enfocamos mucho en conocer a nuestro cliente a la perfección. O sea, realmente tenemos a ese user persona muy claro. Sabemos cuáles son los perfiles de los deudores. Por ejemplo, tenemos claro que para realmente ayudar a alguien, tiene que estar, es como un psicólogo. El psicólogo no puede recibir a alguien que está en contra del psicólogo. Tiene que recibir a alguien que realmente dice, necesito cambiar, ¿no? Necesito hablar con un psicólogo. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Si a mí una financiera me manda y me dice, estas son mi lista de todos mis morosos, y yo voy y les escribo, nadie me responde. Pero si yo me muestro como esta persona que realmente te va a ayudar porque realmente lo queremos hacer, es distinto. Las personas llegan a nosotros buscando ayuda y la contactabilidad es altísima, es prácticamente el 100% versus una entidad de cobranzas que su contactabilidad anda entre el 5 al 10%.
Entonces, no, nos funciona más la forma que vamos a las personas porque las conocemos muchísimo mejor. Consulta, Hemos Sebastián, hecho, sí, ¿cómo es esa forma? O sea, ¿cómo es que ustedes se posicionan en vengan ustedes a mí? ¿Será que la financiera le dicen, oye, yo ya no puedo hacer nada por ti, pero te paso o sea, me lo imagino así, ja, te paso este contacto o este número de WhatsApp, escríbeles y ellos te van a salvar? ¿Algo así han diseñado? no, no están así. Las financieras, como que igual quieren ellos tratar de resolver el problema por sí solos cuando llega una persona a ellos, pero son muy pocos. Casi nadie va directamente a la financiera porque les tienen miedo. Nuestra forma de adquirir que ha funcionado han sido redes. Básicamente TikTok es una fuente de adquisición que nos ha funcionado muy bien. No, no hacemos videos bailando, son videos informativos. Nos pueden buscar como @revalúa. Eh, Nos ha funcionado muy bien los Facebook Ads. Tenemos banners en Facebook que están corriendo con una inversión muy chiquita. Literalmente son $2, son 3 ads y cada uno pagamos $2 diarios y nos genera una buena cantidad de leads. Y hoy en día venimos, que es parte del test de masificación, que ya venimos casi un mes y medio con la parte de B2B, en el que estamos yendo a empresas para que sus trabajadores tengan como beneficio el acceso a un bienestar financiero, a la tranquilidad financiera. Eh, Nosotros tenemos con data comprobada de un estudio que encontramos de PwC, de Pricewaterhouse, bueno, no me acuerdo el nombre, Waterfall, no me acuerdo, las iniciales PwC, que dice que el 56% de los empleados gasta entre 3 a más horas a la semana en tratar de resolver sus problemas financieros. Y eso lo llevas a números, es bien fácil llevarlo a cuánto a la empresa le está costando eso. Porque si yo sé más o menos cuánto es el promedio que está pagando por rango, yo sé con esa data cuánto es lo que realmente le está costando a la empresa que su trabajador no tenga una salud financiera correcta. O por ejemplo, sabemos que el 74% de los trabajadores de una empresa prefieren que sus beneficios sean beneficios financieros, que apoyen a sus finanzas, ¿no? La gente realmente no quiere yoga, o sea, sí quieren, ¿no? Pero si le dan a elegir, oye, ¿prefieres yoga? ¿Prefieres una membresía de gimnasio? ¿Prefieres cursos? ¿O prefieres que alguien te esté dando asesoría financiera? El 74% está eligiendo hoy en día que prefieren a alguien que le pueda ayudar a organizar sus finanzas, porque la realidad es que nadie recibe educación financiera en los colegios, ni en las universidades, ni en los institutos, ni en ningún lado nos están enseñando a cómo manejar nuestro dinero, a cómo pedir un préstamo. Yo conozco mucha gente que le tiene miedo a pedir un préstamo, que dice, no, ¿cómo vas a pedir un préstamo? Eso nunca se hace, porque realmente no han entendido cómo funciona un préstamo, ¿no? Que el dinero, al final el interés es cuánto te cuesta el dinero. Y si tú logras hacer de que la ganancia, ese dinero que tú estás pagando, es mayor al interés, entonces tú estás ganando dinero con plata que ni siquiera es tuya. Suena en palabras fáciles, en la ejecución es mucho más difícil que eso, pero es un tema de educación financiera que nosotros estamos tratando de trabajar mucho, pero nuestro foco, aunque damos esa educación financiera, es darle tranquilidad financiera a las personas, ayudándolos a sincerar sus deudas, a saber a quién le debe, cuánto le debe y qué facilidades de pago tiene para poder salir del problema que está teniendo, ¿no? Damos asesoría tanto financiera como legal, tiene acceso a sus ofertas, facilidades de pago y hemos hecho también algunos experimentos con llamadas, con esto último que acaba de lanzar ChatGPT. Yo les recomiendo, estoy hace poco terminando ya la presentación, pero aunque creo que fue mucho más larga de lo que debería, pero yo les recomiendo mucho que utilicen X, antes Twitter, pero no para tirar hate, sino para seguir a la gente de tecnología. Eh, si no saben de dónde partir, algo que les puedo recomendar es que de repente, cerrando mi presentación la última diapositiva,
Me pueden seguir en Eds con Oseas-Burgos. Pueden ir a ver la gente que yo sigo y en base a la gente que yo sigo pueden comenzar a seguir gente muy metida en tech. ¿A quiénes deberían seguir en tech? Deberían estar siguiendo a MiduDev, me parece que uno de los influencers de programación más importantes que hay en este momento. Deberían estar siguiendo a Taylor Otwell, que es el creador del Laravel, si es que les gusta PHP. Y si no les gusta, creo que igual está bueno seguirlo porque habla mucho de las cosas que él está haciendo en el lenguaje, que son completamente aplicables en cualquier otro lenguaje vive por haber. Tienen que seguir a Adam Wattam, que es el creador de Tailwind, para enterarse de todas las cosas nuevas que está saliendo Tailwind. Tienen que seguir a Rauch, se me fue ahorita el nombre Guillermo, exacto, que Guillermo, es el Guillermo, Guillermo Rauch. Guillermo Sí. Rauch, exacto, perdón. Que es el creador de Vercel, que es el creador, que es la empresa que es dueña de Nets.js. Tienen que seguir a Frey, que también es un influencer bien importante en Latinoamérica a través de Platzi. Y así un montón de gente importante que tienen que seguir, que es muy activa en Nets, que constantemente están poniendo las cosas en las que están trabajando. Tienen que seguir a OpenAI, hace poquito fue el evento de OpenAI y tienen que estar enterados de las nuevas cosas que están viniendo y comenzar a jugar con estas herramientas, porque al final ese es su pan de cada día. De eso van a vivir. Yo creo que eso te va a ayudar mucho también a apasionarte cada vez más por esto, porque ellos también tienen mucha emoción al momento de contar las cosas que hacen y que te vas a contagiar de eso. Así que nada, no sé si hay alguna pregunta. Yo tengo como para seguir la conversación así, ya, o sea, siento que he encontrado una fuente de historias alucinantes en tech, en emprendimiento, pero quiero dejar que de repente nuestros alumnos sean los que... Ahí Walter tenía una pregunta, no sé si Walter la quieras especificar un poquito más. ¿Hay un cobro sobre el monto del préstamo? Sí, o sea, entiendo de que las personas que están endeudadas, hay o sea, em, digamos, ya yo estoy endeudado y se soluciona mi préstamo, ¿no? Sobre eso hay un monto que ustedes cobran sobre esa solución, ¿es así? Sí, nosotros solo cobramos una suscripción mensual de 10 soles y no te cobramos absolutamente nada más. Quien me paga por el pago de ese préstamo es la entidad financiera. Me paga un porcentaje, cada entidad tiene algo negociado distinto, que no afecta en lo absoluto al deudor, al que está pagando la deuda. Así que el único costo de nuestros servicios son 10 soles mensuales. O sea, hasta el mes que tú quieras. O sea, puedes pagarlo un mes y de repente con la información que te dimos es suficiente, o puedes ir pagando y te seguimos acompañando el tiempo que quieras. No hay un tiempo mínimo. Ah, mira. Está súper bueno, ¿ah? Está súper Sí. bueno. Súper barato Suscríbanse, también. suscríbanse, suscríbanse. Sí, Walter sí. ya se está escribiendo, fijo. No, sí Por la había favor. visto, sí había visto el video, la entrevista. Me pareció interesante también la línea de negocio, ¿no? Sí, está chévere. Había visto el podcast. Buenísimo. Muy bien. Sí, 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 sí lo vi. Sebastián, a ver, una consulta. Este, entiendo tu pasión por desarrollar y por crear productos nuevos y seguramente eres de los que ver una hoja en blanco te apasiona, porque sabes que puedes crear cosas nuevas. Pero ¿cómo te sientes ahora? Supongo que emocionado de estar haciendo de repente, o sea, de estar colaborando en esta parte manual que están haciendo con Revalúa, ¿no? ¿No te frustra un poquito que tú ya le quieres meter seguramente código y dirías, esto lo resuelvo con un par de patadas, ya está resuelto, pero que tienen esa convicción de querer hacerlo manual por aprender? Es una buena pregunta, porque sí me genera cierta frustración, porque aunque pueda estar hablando ahorita con ustedes, es como que prefiero no interactuar con nadie, ¿no? Estar en una isla desierta y estar avanzando solo, pero, eh, o sea, igual trato de tomarlo como lo necesito para poder construir. Algo que
que les va a pasar, y seguramente les ha pasado cuando han hecho algún proyecto ahora que están en el bootcamp, es que partir a hacer un proceso que no está definido es a veces un poco complejo, ¿no? Porque te terminas imaginando cuáles son los pasos, pero no tienes ninguna validación, no sabes si los pasos están bien, si el flujo está bien. En cambio, cuando te has involucrado en esta parte manual, en construir, como ya llevar la parte automática es como que muy fácil, porque ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ya sabes qué es lo que funciona, ya sabes cuáles son los pasos, entonces ya es algo un poco más natural. Entonces trato de verlo un poco de ese lado de estoy aprendiendo de la información de los clientes. Hoy en día ya estoy tomando menos la parte manual porque ya nos encontramos en una parte de automatización importante, que estoy disfrutándole un montón de programar eh, muchísimo, eh, pero trato igual de estar muy al tanto de lo que va sucediendo con los clientes. De hecho, siempre he tratado de mantener eso, tanto también en Cinepapaya. En las etapas iniciales hasta a mí me tocó contestar el teléfono para atender a las personas, porque no había un chat en esas épocas. Era la forma en la que nos llamaban muchas veces. Y, y aprendimos cosas bien interesantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, en VK Basadre, una vez llegó una señora con su correo impreso. Ahí había imprimido su correo, eh, pero de entrada te lo mandamos como archivo adjunto y no imprimí Mm. el archivo adjunto, imprimí el correo. Y en el cine nos llamaban diciendo, ¿qué hacemos? No puedo encontrar a esta persona. Y eso llevó a construir un producto dentro del lector de entradas que se llamaba lista de entradas, en donde podían buscar a la persona manualmente si es que llegaba así de la nada, y se usaba con cierta frecuencia, de hecho. Eh, entonces, claro, si no estás cerca al final del público, no te enteras de estas cosas, ¿no? O las dejas pasar. Entonces, sí trato de estar cerca porque me gusta mucho la parte de producto también, porque yo nací, digamos, empecé en el mundo de tecnología solo, entonces tenía que idear todo el producto desde cero. Hice mis primeras páginas web desde los 11 años. Entonces, bueno, me tocaba un poco recibir ese feedback de las personas para ir construyendo, ¿no? Ahí creo que hay una mano levantada Hay de una Paz. pregunta de Manuel en el chat. Ah, Te la leo. Dice, quiero desarrollar un MVP. ¿Cómo y por dónde empiezo? Tengo muchas ideas. De parte de Emanuel. ok, buena pregunta. No, ya me siento como el doctor Verona de TikTok, ¿no? Qué buena pregunta. Eh, Vea, más allá no hay que enfocarse al momento de desarrollar un producto, no hay que enfocarnos en la solución. Nosotros como gente que está desarrollando tecnología, tendemos mucho a eso, a tratar de pensar en la solución y no estar pensando en el problema. Y acá lo importante es que tienes que validar el problema. Si realmente hay un problema y si realmente el problema es tan grande que vale la pena hacerlo y que la gente esté dispuesta a pagar por eso. Gratis, todo el mundo quiere todo gratis. Ahorita seguro si nos cuentas la idea, van a haber 4 o 5 personas que van a decir, uy, qué buena idea, qué chévere, me gusta. Y cuando la lances, dice, sí, cuesta 50 soles el usar esta plataforma. Uy, no, te lo pago después, estuvo chévere, pero no, ahorita no lo necesito. Ahí es cuando realmente las cosas comienzan a validarse. Yo te recomendaría, en la manera que sea posible, porque no necesariamente en todos los casos lo es, hacer el proceso lo más manual posible de esa idea que tienes, cobrar por eso y en medida de que el trabajo manual te sobrepase, comenzar a automatizar. Eh, por ejemplo, el otro día me reunía con alguien que quería hacer un proyecto y me dijo, tengo un Notion y con este Notion estoy organizando mis finanzas, que me ha solucionado un montón de problemas y quiero hacer una app de esto para vendérselo a la gente.
Y al final yo le decía, pero ya tienes la solución, o sea, ya tienes el Notion, agarra 5 o 10 personas que te paguen una suscripción mensual para que tengan acceso a tu Notion y tú estás detrás de ellos y asesóralos para ver cómo están utilizando tu Notion. Y una vez que tú sepas que eso funciona, ya no sea que sean 10, ahora que sean 20. Y así hasta que tú digas, no, esta vaina ya me colapsó y tengo ya gente que me está pagando por esto y que vale la pena construirlo. Hay una frase, y esta es otra persona que tienen que seguir en Twitter, que se llama Paul Graham, que es un gurú del mundo de las startups, y una de sus frases más célebres y más populares es do things that don't scale. Haz cosas que no escalen. Y suena bien contrario para nosotros en el mundo de tecnología, que solemos pensar de entrada, uy, esto lo tengo que desarrollar para que si llegan 1 millón de usuarios mañana, esto tiene que funcionar y no se va a caer. Y viene alguien muy importante en el mundo de tecnología y te dice, no, no hagas cosas que escalen. Trata de hacer esto lo más manual posible, lo más lento posible. Y de hecho, otra frase muy popular es, trata de demorar lo máximo posible el automatizar las cosas, porque es ahí donde pierdes el contacto real con el usuario y se hace más difícil obtener feedback. Entonces, mi consejo es, empieza validando el problema, y validar el problema significa que paguen también por eso. Y bueno, y si no se puede, porque, no sé, si estás haciendo un Netflix, es como un poco raro hacerlo manual, trata de que esa parte automática o programada sea lo más simple posible, lo más básico posible. Eh, ¿Y cómo construyes tu MVP? O sea, ¿cómo defines qué cosa es ese MVP? Es ese core de negocio, eso básico. Ese Netflix básico, yo me lo imagino simplemente un lugar donde seleccionas la película y te carga el reproductor. Así ni siquiera un login, o sea, completamente abierto. O sea, me pagan y les doy el link para que lo vean y confío a ciegas de que no se lo va a pasar a nadie más. Y ahí comienzo a ver si lo utilizan, no lo utilizan, le voy preguntando cómo te fue y ahí recién comienzo a construir, ¿no? De repente sí le hago un login, ¿no? Algo muy básico, pero hasta ahí nomás, ¿no? Sin tanta ciencia detrás. Eh, Trata de llevarlo así, trata de llevarlo de lo mínimo a algo realmente grande, porque al final el producto es lo quien te tiene que llevar. Buenazo. Sí, Paz, creo que quería preguntar algo. A ver, paz, paz. ¿Ah, yo? Ángeles. Ah, Ángel. Ah, Sí. perdón. Está al revés tu Ya, nombre, perdón. ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta, en vista de que esa aplicación tiene un ligero parecido a aplicaciones como Yape, por ejemplo, en donde un usuario le pasa dinero a otro, obviamente acá es totalmente distinto porque es un préstamo, pero ¿hay algún tipo de, no relación, sino planeamiento para tratar de tal vez unificar una aplicación que sea como una mezcla entre Yape y la que estás explicando? Quizás. Ah, no, no exactamente. O sea, bueno, Yape tiene planes de ser una super app, ¿no? Y hace poco compró Joinas para ofrecer sus entradas. Pero creo que vamos a públicos un poco distintos. O sea, Yape se enfoca en la bancarización y en la facilidad de pago. O sea, es un medio de pago que quiere ser una super app. Nosotros nos enfocamos más en rescatar a las personas que están en deuda para que se reinserten en el sistema financiero. ¿Podríamos ser complementarios? Seguramente sí. Si viene Credicorp o Créalo y nos ofrece un buen ticket, podríamos pensarlo. Pero, pero por ahora, o sea, creo que ellos no se meterían, o sea, en general el BCP no se mete tanto en ese negocio. Y acá hay un punto importante, o sea, los bancos realmente no quieren meterse en este tipo de negocios porque para ellos sería una mala señal que las personas sepan de que si yo no pago, después puedo tener descuentos en mis deudas. Y Mm. no quieren que esa dinámica se cree, porque es algo que les puede afectar negativamente. Por eso normalmente el banco es un poco complicado, que te pueda dar facilidades de pago, si te las da no son necesariamente buenas. Versus una entidad que compra deudas, que puede dar una muchísima mejor oferta. O sea, el banco prefiere vender la deuda a prácticamente nada, porque la venden al 1 o 2% de su valor,
a darte una oferta a ti del 50% y llevarse el 50%. Entonces, no lo vemos como una competencia, o podría ser complementario en algún momento, pero no sé si realmente el BCP se quiera meter a eso por ahora. Ok, ok, muchas gracias. Inés, no sé si hay otra pregunta. Creo que ya no hay. Te hago una última quizás para ya ir cerrando, Sebastián. Algo que, algo que creo que he visto en varios programadores, varios desarrolladores, es que, sobre todo en los últimos años, pasó de que cuando empezó a salir la inteligencia artificial, como que hubo una resistencia y como unas ganas de decir que, como una disputa entre el programador más old school y el programador más incorporando AI, ¿no? Cuéntanos quizás, porque creo que tú tienes un buen equilibrio, se podría decir, entre el desarrollo duro, que lo sigues aplicando, pero también muy bien apoyado en AI. Entonces, cuéntanos cómo fue ese proceso de aceptarlo, de incorporarlo y de sacarle el jugo al máximo ahora, ¿no? Sí, de hecho cada vez estoy usando más AI para programar. Eh, estoy probando Cursor AI. Cursor AI es un IDE, o sea, como Visual Studio Code. De hecho, creo que es un fork, o sea, una copia de Visual Studio Code que lo han alimentado con Claude, que Claude es como una competencia de ChatGPT, pero que también puedes conectarle ChatGPT, eh, que te ayuda muchísimo a programar. Sobre todo, pero no nos va a reemplazar todavía. No sé si lo haga en algún momento, eh, porque hay un proceso o sea, igual necesitas como darle cierta guía, que es una guía muy técnica, para que pueda darte la respuesta que tú realmente esperas. Lo veo como un asistente para ahorrarme de repente algún trabajo de más. O sea, en vez de irme a Stack Overflow y tirarme una hora encontrando la solución del problema que estoy tratando de resolver, ChatGPT me lo resuelve a la primera. Lo más probable es que la primera falle y yo necesito y le voy dando un poco de retroalimentación para que me termine dando la respuesta que yo realmente necesito. Eh, yo creo que es un buen asistente y creo que se va a quedar como asistente para los desarrolladores, y que es una buena manera para comenzar a hacer código un poco más rápido. Eso, pero igual, mm, es importante tener las bases de la programación. Por eso les digo, aprender Solid, aprender patrones de diseño, realmente es clave para poder utilizar esas herramientas y aprovecharlas al máximo. Porque recuerda, al final tú vas a ser el guía de esa herramienta, tú le vas a ir diciendo cómo ir construyendo la plataforma, guiándola, diciendo quiero que esto funcione así, esto funciona así, y vas a ir construyendo poco a poco en conjunto. Traten de incorporar la AI en su día a día. La AI no es el futuro, la AI es el presente, hasta casi un poquito el pasado. Ya llevamos ya 2 años con la AI en nuestro día a día, así que tenemos que usarla cada vez más cerca. Tampoco para no tenerle miedo y para entender cuáles son sus límites y para saber cómo aprovecharla. Eh, sí, creo que con eso, Una, sí. una, déjame robarte una pregunta más. Te quería preguntar si eres Team Frontend o Team Backend, pero mejor te voy a replantear la pregunta y te diría, ¿qué te gusta o qué es lo que te ha gustado últimamente más del frontend y qué es lo que te ha gustado más de la parte de backend? Porque en todo lo que nos has contado sobre la arquitectura de Papaya, de Pre-Out, eh, digamos, hay bastante de backend. Y luego nos dijiste que a partir de Tailwind volviste a agarrarle cariño otra vez al frontend. En el caso mío fue igualito, también de Bootstrap, como que dije, bueno, acá ya no hay mucho más que hacer, pero a partir de que empecé a usar Tailwind también me cambió la visión y ahora quiero hacer mil cosas. Pero a ti qué te gusta más del frontend y del backend, o qué cosas te han sorprendido últimamente? A ver, es una buena pregunta. O sea, sí, soy un desarrollador full stack.
Eh, no me considero ni o sea, me considero una persona generalista en general, valga la redundancia. En el frontend, creo, ahora último que estaba haciendo el chat que estamos utilizando, eh, me ha gustado mucho Alpine.js. Alpine es una librería como un Vue.js, como un Nets, muy sencillita, muy básica para hacer web reactivas, porque un chat necesita ser reactivo, ¿no? No te imaginas escribir un mensaje y tener que estar actualizando, esperando hasta que llegue la respuesta, no tiene sentido, ¿no? Estar actualizando y uno espera que el mensaje aparezca por sí solo. Y Ujú. me ha parecido muy mágico, en verdad, las cosas como funcionaban en Alpine, como que muy obvias al momento de ir programando, que me ha gustado muchísimo. Eh, Creo que es la base de Livewire, ¿no? Que es ajá, sí, este, el frontend que te recomienda Laravel. Uno de los que te sí, recomienda. sí. Eh, y en Tailwind, creo que ahorita me encanta mucho hacer landings. No sé por qué. Es Yo también como, estoy igual que tú. sí, y como me están apareciendo, o sea, he aprendido que por alguna razón me gusta eso y me para recomendando, o sea, saliendo tweets recomendados de gente que hace diseños de, de landings. Ya. Lamentablemente ahora los likes están privados, pero si no, yo les hubiera recomendado que vean mis likes, porque ahí están literalmente, le doy like a todos esos diseños, porque cuando me toca hacer un landing, me voy ahí como fuente de inspiración. Em, creo que eso es lo que más disfruto en el frontend. Y en el backend me gusta, ¿qué me gusta? O sea, creo que un poco de todo. O sea, bueno, creo que lo que menos no me gusta son los formularios, en que con Laravel en verdad se hace de una manera bastante sencilla, pero me gustan mucho las integraciones. O sea, toda mi vida he hecho integraciones y me gusta bastante ver esa magia de cómo se van conectando las cosas. Eh, y claro, ahí se aplican muchos patrones de diseño, ¿no? Pero no sé si tengo algo especial en backend, así que ¿Y, realmente y qué opinas? ¿Y cuál es tu posición ya para cerrar, ya? Ya la última, ahora sí. ¿Cuál es tu posición frente a Next? Porque se volvió tan popular que no solamente tiene fans, como yo, sino que también ahora tiene haters. Entonces, o sea, la web de Pre-Out está en Next.js. Este, me parece también bien inteligente la forma en cómo han resuelto las cosas. Me gusta mucho, o sea, la web es extremadamente rápida porque con Next.js se compila, como la web es más o menos estática, se compila como archivos estáticos. Ujú. Entonces es lo más obvio para hacer una web estática, hacer que sea estático todo, ¿no? En vez de tener algo, no sé, como React, que bueno, por Next, por detrás de React, la idea es como que cierta complejidad en la carga, porque ahora tiene que agarrarte un JavaScript. En cambio, en Next literalmente te botó un HTML puro, que es lo más básico que puedes tener en una web. Eh, no sé, no le tiro, creo que hoy en día hate a ninguno en particular, porque al final cada uno termina resolviendo el problema como cree mejor. Creo que le podría tirar un poco de hate a Angular, pero cada vez está siendo menos usado. Y en el lado del backend, eh, le tiraría un poco de hate, no específicamente a Java, pero le tiraría a Struts. No sé si han tenido la mala suerte de ver Struts. A mí en la universidad me enseñaron eso y o sea, programas moviendo XMLs. Es la cosa más absurda del mundo que a mí no me ¿Y, gustó en lo y se sigue absoluto. usando eso? Supongo que Supongo que en software legacy, o sea, ya, seguramente, legacy me refiero a obsoletos, viejos, ajá, ¿no? Seguramente, ¿no? claro, claro. Oye, qué interesante. Creo que ojalá que podamos tenerte más seguido aquí por Enter Talks, porque creo que te has aguantado porque había mucha conversación técnica, entre líneas, pero lo has tratado Sí, de hacer lo más, digamos, ligero posible, lo cual
agradecemos bastante. Y ahora sí, Pepe, ya no robo más tiempo, pero muchas gracias, Sebastián. Estoy súper impresionado con toda esa capacidad técnica y cómo la puedes explicar de forma sencilla. Dale, Pepe, para que puedas. Muchas gracias a ustedes. Sí, no, Sebastián, de verdad, muchísimas gracias. Creo que has demostrado que eres un crack y sobre todo un crack para explicar y con bastante humildad para compartir tus aprendizajes y se nota que valoras en el fondo cada paso, cada librería, como que a todo le das valor y creo que eso ayuda a que finalmente los proyectos salgan, ¿no? Nada, mandémosle ahí unos emojis de agradecimiento a Sebastián y esperamos cuando tengamos en algún momento el espacio nuevamente, bueno, el próximo mes, en los próximos meses, cuando tengamos el Entertalk ya presencial, por ahí te invitamos de nuevo ya como invitado seguramente, no como expositor, pero para que compartas ya en vivo con la comunidad en el coctelito que solemos tener post evento.